Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que estaba aquí, sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabía que había estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron, pues, que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosles que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron, pues, a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes
en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Tú, Señor, hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras, porque se agitan las naciones y los pueblos traman planes malvados. Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra Moisés. En verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Pero solamente consiguieron lo que tú habías decidido y llevas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y das grandes golpes, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el animador. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que hemos escuchado, ¿qué es lo que nos quiere decir a mí y a ti para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere decir a mí y a ti? Hoy Dios nos habla de 3 cosas muy importantes para nuestra vida, hermanos, y para el servicio que le estamos brindando a Dios día tras día en nuestra vida, hermanos. De la primera cosa que hoy Dios nos habla y nos menciona y nos dice a nosotros, hermanos, que el único nombre que Dios ha puesto sobre la humanidad para su salvación es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todos
aquellos que crean realmente en nuestro Señor Jesucristo y pongan su fe en Él, reconociéndolo como aquel que es el Salvador de nuestras vidas, es por el único medio que podemos ser salvados, hermanos. O sea, por ningún otro nombre ni por ninguna otra persona podemos ser salvados excepto por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué va con esto la palabra de Dios en decirnos eso, hermanos? Muy simple. Eso va enfocado a que Dios quiere que realmente sepamos por quién podemos ser salvos y a quién es el único nombre y persona que Dios ha puesto para salvar a la humanidad. O sea, no hay ninguna salvación en ninguna otra persona ni ningún otro nombre que no sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos claramente que tenemos que seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que seguir agarrados de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que Dios ha puesto para la salvación de la humanidad. Otra de las cosas que hoy Dios nos dice a mí y a ti, hermano, para nuestra vida. Hoy Dios nos habla de algo sumamente importante que debemos de valorar nosotros los cristianos, nosotros que servimos a Dios, nosotros que nos decimos servidores de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios también nos habla y nos dice a mí y a ti que nosotros tenemos que obedecer primeramente a lo que Dios nos dice, a lo que nos digan los hombres. Porque hoy Dios dice en la lectura claramente: juzguen ustedes a quién debemos de obedecer, si a ustedes o realmente tenemos que obedecer a Dios. Así es de que, hermanos, ante todo nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos manda decir a mí y a ti que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Qué nos quiere decir con eso, hermanos? Dios con eso también nos quiere decir a mí y a ti que tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice y a lo que Él nos manda. Nos manda a la obediencia que realmente tenemos que tener hacia Él, hermanos. Y la tercera cosa que hoy Dios nos menciona por medio de su palabra y nos dice que nosotros tenemos que anunciar con valentía la palabra de Dios a todo el mundo, que la tenemos que anunciar con valentía. ¿Por qué con valentía, hermanos? ¿Por qué dice la palabra de Dios que tenemos que anunciar su palabra con valentía ante toda la gente? ¿Por qué, hermanos? Porque hay ocasiones en que nos quieren intimidar, impidiendo que hablemos de la palabra de Dios. Y hay muchas veces que hay gente que cae en eso y se intimida y ya no habla de la palabra de Dios como tendría que hablar. Y hoy Dios nos dice que no, que nosotros tenemos que hablar y proclamar con valentía la palabra de Dios. O sea que no nos tenemos que dejar intimidar por la gente o por las personas que en veces nos encontramos en el camino o en la vida y que nos quieren desanimar por anunciar la palabra de Dios.
No, nosotros tenemos que proclamar con valentía la palabra de nuestro Padre Dios a todo el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios y nuestro Señor Jesucristo nos han encomendado que tenemos que proclamar su palabra, que tenemos que evangelizar por medio de su palabra. ¿A quién? A toda la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio de la palabra es como realmente la gente puede conocer realmente a Dios, puede conocer a nuestro Señor Jesucristo y puede saber realmente cómo Dios quiere que lleve cada uno su propia vida. Por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que tú y yo les evangelicemos sobre la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso es que hoy Dios también nos dice que debemos de evangelizar y proclamar con valentía la palabra de Dios. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo cada una de las partes que te acabé de mencionar, hermanos, para que entendamos y comprendamos lo que hoy Dios nos ha dicho. Fíjate bien, la palabra de Dios nos menciona que Pedro y Juan fueron arrestados por los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los seduceos. ¿Por qué fueron arrestados en aquella ocasión Pedro y Juan? Fueron arrestados por sanar a una persona que estaba enferma y por proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por evangelizar las buenas nuevas del reino a la gente. Por esas cosas fueron encarcelados, hermanos. Porque dice la palabra de mi Padre Dios. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el siguiente día, pues ya estaba anocheciendo. Los apresaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, y los pusieron bajo custodia hasta el siguiente día. ¿Y qué pasó al siguiente día? Después de que apresaron a Pedro y a Juan, dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo para que lleguemos al punto que Dios hoy nos ha hablado. Dice, al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Se reunieron todas esas personas al día siguiente. ¿Para qué se reunieron? Dice la palabra de Dios. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecen a la alta clase sacerdotal. Entonces mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarlos. ¿Qué les empezaron a decir? Dice la palabra de Dios. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? O sea, ¿con qué poder han sanado a aquella persona? ¿O a qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Que ustedes dicen que con qué poder hicimos eso. Déjenles digo a quién se debe. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero Dios ha resucitado de entre los muertos. ¿Por quién fue sanado aquella persona? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
por el nombre que los sacerdotes y toda la guardia no querían que Pedro ni Juan proclamaran, y por ese nombre fue sanado. Y dejemos que la palabra de Dios nos siga diciendo. Dice, por el nombre del Señor Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. No hay salvación en ningún otro. O sea, no hay salvación en nadie más que excepto en nuestro Señor Jesucristo. Eso es de lo que hoy Dios nos habla y nos dice a mí y a ti. Que en ninguna otra parte vamos a encontrar la salvación más que excepto en aquel que Dios ha puesto para la salvación de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que sepamos eso. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos ha dicho que la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir caminando de la mano del Señor Jesucristo. Podamos seguir con nuestro Señor Jesucristo. Para que así podamos alcanzar la salvación. Entonces tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir caminando de la mano del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre, excepto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, te lo voy a leer otra vez. No hay salvación en ninguna otra persona, pues bajo el cielo no se ha dado a quién, a los hombres, a nosotros. No se nos ha dado ningún otro nombre, excepto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el que debemos ser salvados. O sea que la salvación está nomás en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios nos invita a que tenemos que seguir los pasos del Señor Jesucristo, a que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Cómo podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo? O alguien te podría preguntar a ti, hermano, alguien que tú estés evangelizando y que esa persona no conozca realmente la palabra de Dios como nosotros la conocemos. Digo esas personas porque hay personas que conocen nomás lo que la gente habla y menciona y dice, pero son personas que nunca han leído la palabra de Dios para conocer exactamente lo que Dios nos dice. Y hay personas que nomás conocen de lo que la gente les dice. Y a lo mejor tú a alguien estándole predicando y estándole diciendo, oye, fíjate que la salvación nomás está en nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice su palabra. La palabra de Dios dice que no hay en nadie más salvación excepto en nuestro Señor Jesucristo. Y tú le empiezas a decir que entonces nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que ir caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor esa persona te puede preguntar, ok, está bien. Ahora dime, ¿cómo puedo yo ir de la mano del Señor Jesucristo? ¿O cómo puedo seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú qué le podrías contestar a esa persona, hermano? ¿Cómo podemos ir de la mano del Señor Jesucristo? ¿O cómo podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo? Porque te va a decir, si no vemos a nuestro Señor Jesucristo para poderlo seguir. Muchas personas te podrían decir eso. ¿Cómo lo voy a seguir si no lo veo? Muy fácil. A nuestro Señor Jesucristo hay que seguirlo por medio de su enseñanza que nos ha dejado en los evangelios. Por medio de la enseñanza que Jesús nos ha dejado en los evangelios, es la manera como podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ir de la mano de Él. ¿Por qué?
porque en los evangelios está la enseñanza, está el camino y está lo que realmente tenemos que ir haciendo nosotros en nuestra vida, porque ahí quedó estipulado por medio de la palabra de Dios para todos nosotros. Es cierto que a nuestro Señor Jesucristo ya no lo podemos ver como yo te veo a ti, hermano, como yo veo al vecino, como yo veo al amigo. Es cierto, ya no lo vemos, pero lo podemos sentir. ¿Sentir dónde? En nuestro corazón. Y sabiendo que si lo sentimos en nuestro corazón, entonces quiere decir que estamos caminando de la mano de Él y que estamos siguiendo sus pasos. Aquella persona que no siente a nuestro Señor Jesucristo, entonces es una persona que no está caminando de la mano del Señor Jesucristo. Pero aquella persona que siente a nuestro Señor Jesucristo dentro de sí, esa persona va caminando de la mano del Señor Jesucristo y va siguiendo al Señor Jesucristo. Y para sentir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que leer los evangelios, que es donde queda estipulado la enseñanza de Jesús que tú y yo tenemos que seguir, hermanos. Esa es la manera como podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, como Dios nos lo ha dicho, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre excepto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el que debemos ser salvados, hermanos. O sea, no hay otra persona por la que pueda ser salvado una persona excepto por nuestro Señor Jesucristo. Esto que nos quede muy claro. Nadie más nos puede salvar más que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso es para que no nos dejemos engañar. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan. La seguridad con la que hablaban. Y es con la seguridad que tú y yo tenemos que hablar cuando estemos evangelizando, cuando estemos proclamando, cuando estemos llevando el mensaje de la palabra de Dios a cualquier persona. Con seguridad. Seguridad y seguro de lo que estamos diciendo y hablando, hermano. Porque la seguridad es algo que se transmite a las demás personas. Y por esa seguridad las otras personas pueden creer en lo que tú les estás hablando, que es la palabra del Señor Jesucristo. Y del Evangelio y de las buenas nuevas que Dios nos ha dejado plasmados en la Biblia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Y decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosles que hablen más de ese nombre ante ninguna persona. No sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Puede haber que te encuentres con personas que te digan que para qué estás evangelizando, o para qué vas a la iglesia, o para qué vas a predicar, o para qué esto. Puede ser personas que te quieran tumbar la estima, de decirte que para qué.
Es más, que ni siquiera hables de eso. Ha pasado casos, hermanos, donde se han encontrado con personas que les han dicho que para qué predican, que para qué hablan de Dios, que eso es perder el tiempo. Hay personas que los han dicho y hay ocasiones que esas palabras tumban el entusiasmo a las personas que no están bien firmes en la fe. Por eso Dios hoy también nos ha dicho que debemos de proclamar con toda valentía la palabra de Dios. O sea, no dejarnos que nos tomen nuestra fe, sino que al contrario, proclamar con toda valentía la palabra de Dios. Entonces aquí a Pablo y a Juan, los jueces, les dicen claramente que les ordenan que de ningún modo enseñen en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombren. Pero ¿qué les contesta Pedro y Juan? Dice la palabra de Dios. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Juzguen, hermanos, ustedes a quién debemos de hacerle caso, a los hombres o a Dios. Dios hoy también nos habla de la obediencia que tenemos que tener hacia Él, que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está mandando que hagamos. Y una de las cosas que nos ha mandado es que tenemos que anunciar las buenas nuevas a toda la gente, que tenemos que evangelizar y predicar y anunciar la palabra de Dios para toda la gente. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a Él antes que a las personas. Si tú te encuentras con alguien que te quiere impedir que obedezcas a Dios, acuérdate de este versículo, hermano, que hoy nos dice la palabra. Y tú mismo, cuando hay una persona que te quiera impedir que anuncies o que evangelices o que hables de la palabra de Dios por X circunstancia o por lo que sea, dentro de ti contéstate tú mismo y tú di: juzgo yo si es correcto delante de Dios que le haga caso a esta persona o que le haga caso a Dios. Y te acordarás. Entonces vas a ver que tenemos que hacerle caso primero a Dios, hermanos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate, viene Pedro y Juan respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Claro, hermanos, tú y yo no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. ¿Qué hemos visto, hermanos? En aquel entonces, de lo que era la lectura, Pedro y Juan habían visto a Jesús y habían visto todas las maravillas que había hecho y cómo Jesús había evangelizado y había hablado de la palabra de Dios a todo el pueblo y a toda la gente. Hoy en el día, ¿qué es lo que tú has visto, hermano? ¿Y qué es lo que tú has oído? Que no nos podemos quedar callados de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Qué has visto? Yo en mi persona he visto muchas maravillas y cosas que Dios ha hecho día tras día. Yo las he visto con mis ojos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho muchas cosas, tanto en mi vida como en la vida de la humanidad. Es lo que yo he visto y no puedo callarme lo que he visto. No puedo dejar de decirles a la gente que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, que Dios ha transformado mi vida, que Dios ha sanado a cierta persona que estaba muy enferma, que Dios ha liberado a aquella persona que estaba
condenada, que Dios ha liberado y sanado a aquella persona que estaba en las garras de la droga, del alcoholismo. Dios la ha liberado y mis ojos han visto, hermanos. Entonces no puedo quedarme callado de lo que he visto. ¿Por qué? Porque Dios me manda a que proclame lo que Él hace por toda la humanidad. Entonces yo tengo que hablar y decir a la gente, mira, Dios ha hecho en mi vida cambios. Dios ha transformado mi vida. Dios ha limpiado mi vida. Dios ha liberado a aquella persona de las garras de la droga, del alcohol. Dios ha levantado a aquella persona que estaba muy enferma. Dios ha bendecido a aquella familia. Ha hecho y sigue haciendo mil cosas, hermano. Entonces no nos podemos quedar callados. ¿Y qué es lo que hemos oído? Hemos oído todas las maravillas que Dios ha hecho en muchas personas que han dicho. Y todo eso no lo podemos quedar callado. Lo tenemos que proclamar y tenemos que anunciar, hermanos. Así como lo dijo Pedro y Juan, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Entonces, dice la palabra de Dios, que los sacerdotes y todos insistieron en ellos, en sus amenazas, y los dejaron en libertad. Y no encontraron manera de cómo castigarlos a causa del pueblo. O sea, los tuvieron que dejar en libertad, hermanos. Pero Pedro y Juan pusieron muy en claro que primero está, ¿qué? La obediencia a Dios. Ese es un punto muy importante. La obediencia a Dios antes que a nadie más. También dejaron muy claro que la salvación nomás está en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Porque bajo del cielo, dice la palabra de Dios, que no se ha dado ningún otro nombre excepto el nombre del Señor Jesucristo para que seamos salvos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiendo además que el hombre milagrosamente sano tenía 40 años. Al que Pedro y Juan salieron tenían 40 años, hermanos. Dice, apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y contaron todo lo que les habían dicho los jefes y los sacerdotes y los ancianos. Cuando escucharon, y después todos a una sola voz, a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Después de que Pedro y Juan fueron y les dijeron todo lo que ellos habían dicho y todo lo que había sucedido, toda la multitud a una sola voz, hermanos, a una sola voz, aclamaron a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por tu Espíritu Santo pusiste en la boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con valentía. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con valentía, hermanos. Hay que anunciar la palabra con valentía, hermanos. Porque con estas palabras terminamos. Dice la palabra de Dios. Los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gran
excepcional, porque los apóstoles daban testimonio. ¿Qué es lo que tú y yo también tenemos que dar testimonio, hermanos? ¿De qué? De que Jesús está vivo y de que la salvación está en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y no es porque tú y yo lo queramos decir nomás por nuestras propias bocas o por nuestro propio decir, no. Lo decimos porque así lo dice estipuladamente la palabra de Dios. Eso que quede muy claro. La salvación está nomás en nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice la palabra de Dios, hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero. Oh Padre hermoso, Creador de todas las cosas, Señor y Dios verdadero. Gracias, Padre Dios Yahvé. Gracias por las bendiciones. Gracias por la vida. Gracias por el sol que nos das. Gracias por los alimentos que nos das día tras día, Padre. Papito, también queremos pedirte, Señor, que nos fortalezcas nuestra alma y nuestro espíritu, para que fortalecidos por medio de tu espíritu podamos proclamar y anunciar con valentía tu palabra, oh Padre de Yahvé, a toda la gente. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, oh Padre de Yahvé, reconociéndote como el único y Dios verdadero, al que queremos servir por siempre y para siempre y eternamente, oh Papito hermoso y Dios verdadero, Yahvé. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y cada nuevo. Llena todo lo que decidí, lo que vimos vivir, corramos muy lejos en esta casa, Jesús. Él es el Señor. Vaya más allá de nuestros planes, defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor en todo ataque. Guárdanos en entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y cada nuevo.
que vino a vivir, ahora no muy lejos, esta casa Jesús. Eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre, el único y Dios verdadero y Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos guíe día tras día por el camino correcto que tenemos que seguir. Amén.